Buenos días, buenas tardes, bienvenidos. A nombre de la Universidad Nacional Belga San Marcos y de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, quisiera dar la bienvenida al profesor Eslavo Enrique. En la mesa, acompañándolo, van a estar el doctor Santiago López Maguiña, que es profesor principal de la Escuela de Literatura, y Jorge Valenzuela Garcés, que es jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de Letras. Las primeras palabras van a ser del profesor Santiago. ¿Estás grabando? Sí. Ya, listo. Después de la presentación del profesor va a haber un espacio para preguntas del público. Puede estar en español y en inglés. Y bueno, lo que sí les solicitamos a la audiencia que no se siendo denunciado en la pregunta tiene complejidad. Bueno, damos un aplauso y damos la bienvenida al profesor Santiago. Bueno, es una alegría tener aquí a Raúl Guille, a quien venimos leyendo ya hace muchos años. Voy a leer un texto muy breve y luego voy a dejar la palabra al profesor Guille a través de 3 preguntas. Entonces, no sé cuán conocido es aquí en el auditorio el profesor Guille, pero espero que sí. Zizek es un pensador múltiple. Pocos son los campos del saber que no haya abordado, pero si cabe identificarlo en los últimos años con algún brete, con algún campo del saber, con alguna práctica, se podría decir que ante todo es militante del acontecimiento, para usar ese término de Alain Badiou, de un orden distinto al capitalismo realmente existente. Decir militante quiere decir que Zizek es hombre, como diría José Carlos Mariátegui, que tiene una convicción y una fe, que es alguien que apuesta por un ideal, o mejor por una idea, específicamente por la idea comunista. Se ha sancionado en el mundo de estos días, sobre todo en los medios que asumen el capitalismo como el único sistema posible, que el proyecto o la hipótesis comunista no tiene más vigencia, que es una idea que ha fracasado, que es una causa perdida. Zizek, como otros intelectuales, desde hace un buen tiempo sostiene que no, que es una hipótesis posible al menos por 2 razones. El capitalismo no podría pensarse a sí mismo sino respecto a un posible mundo comunista. Y 2, el propio orden capitalista engendra las condiciones de un régimen fundado en valores de cooperación y de solidaridad que el capitalismo repudia o descarta. Este postulado se funda, claro está, en la crítica y en el análisis del capitalismo realizado por los clásicos del marxismo y otros pensadores de izquierda, pero también se basa en la crítica y el análisis del fracaso de los proyectos comunistas en el mundo. Zizek, en especial, desde hace más de 20 años y a través de libros que publica cada año, no ha cesado de publicar al menos un libro desde 1989 que aparece en inglés, El sublime objeto de la ideología. Se ha concentrado tanto en el estudio del capitalismo como de la caída y proceso de los regímenes comunistas en Europa. El mismo procede de un país surgido de la diáspora comunista en Europa. ¿Qué determinó ese fracaso? Pregunta que es correlativa de otra. ¿Qué determina que el capitalismo parlamentario se haya fortalecido y se siga fortaleciendo? Son preguntas que marcan el punto de arranque de sus meditaciones. Entre varias razones, Zizek tiene en cuenta al menos 2. El limitado desarrollo teórico del marxismo, principal cuerpo teórico
que sostiene una hipótesis comunista, y la práctica política de los regímenes socialistas y comunistas que se convierten en dictaduras totalitarias. A partir de allí, desarrolla su obra, la cual se centra en una primera etapa en una vasta reflexión sobre la superestructura ideológica a nivel del conocido esquema marxista de estructura y superestructura, que casi no había sido tocado por Marx y sus posteriores seguidores. Sus reflexiones sobre la ideología tienen un verdadero carácter enciclopédico. No se podría hacer aquí la reseña de toda su inmensa y admirable meditación. No puede dejar de mencionarse, sin embargo, la decisiva presencia que el pensamiento de Lacan tiene en ella. El psicoanálisis lacaniano abre a través de Zizek el campo del inconsciente para el marxismo y para el pensamiento político de nuestros días, pensamiento de izquierda. El inconsciente entendido como otra escena, distinta de aquella en la que actuamos, pero constitutiva de ella como su reverso, la otra cara de la moneda, donde se descifra su verdadero sentido o sin sentido. El inconsciente es el campo del impensable bajo los términos de la lógica formal o mejor del sentido común. El campo de esas dos extrañas categorías que Lacan ha acuñado y que se revelan esenciales en la reflexión de Zizek, que son lo real y el goce. Lo real es lo que no se puede simbolizar, el agujero del impensable, del insoportable, que Zizek identifica en términos políticos con los antagonismos sociales, con la lucha de clases. El goce, el exceso de placer incontrolable que comporta sacrificio, renuncia y daño, y que no necesariamente se identifican con explosivas manifestaciones en el campo de la cultura y la política, sino en cambio con expresiones propias de la vida cotidiana, con el ejercicio menudo del poder. Esas categorías y otras más, Zizek las analiza, con esas categorías y otras más, Zizek analiza y estudia el pensamiento contemporáneo, la filosofía moderna, la filosofía del sujeto expuesta en las obras de Descartes, Kant, Hegel, Schelling, Marx, últimamente Nietzsche, pero a la vez desde los marcos de esa filosofía analiza y estudia el psicoanálisis. Una de las operaciones más asombrosas que Zizek realiza es el estudio psicoanalítico de la filosofía, pero aún más, el análisis filosófico del psicoanálisis. Bajo esa interacción teórica medita acerca de los más diversos temas, la cultura popular, el cine, etc., hasta la arquitectura, en su último libro. Su estilo de pensamiento recuerda por ratos a Lévi-Strauss, con la diferencia de que Zizek no se ocupa solo del estudio de los mitos, sino de la cultura, de la ideología, de la política de estos días. Pasa con admirable facilidad de un discurso a otro, resaltando similitudes, paralelismos, convergencias, divergencias, anamorfosis, miradas oblicuas, paralajes, paradojas, etc. Pero no hay que perder de vista que el centro o el núcleo de su pensamiento es el marxo-hegelianismo, o mejor, el marxismo-leninismo y el psicoanálisis lacaniano, tendencias que me atrevería a añadir a las meditaciones dialéctico-materialistas de Alain Badiou. Y el objeto principal de sus reflexiones es la política, pero la política sobredeterminada, o mejor constituida por la ideología, por la cultura, por la interacción del imaginario, del simbólico y de lo real. Bueno, podría continuar con este texto, pero todos quieren escuchar al profesor David. Perdón. No son chistes. Cuando tomes el poder. 2 años de cula. Gracias. Puedo, tres preguntas. Estas preguntas son las siguientes. ¿Por qué estamos viviendo el fin de los tiempos? First question. Segunda pregunta. ¿Por qué esta crisis no es una tragedia? La crisis del capitalismo actual no es tragedia, sino farsa. Y tercera pregunta, ¿por qué seguir apostando? ¿No? ¿Por qué seguir apostando? ¿Por qué seguir apostando por las causas perdidas? Por los
Buenas causas. Why to continue betting on buenas causas? Three questions. Compañeras y compañeros, I'm so sad I understand all, even some of the finesses, like in Argentina, the two meanings of the word coger and so on. No, I know this, no. I'm not good enough to speak. Just to tell you that I'm really honored to be here. Bueno, el profesor lo que ha dicho es que entiende todas las finezas de nuestro lenguaje y todos los detalles, como la diferencia de la palabra coger en Argentina, pero que no se siente lo suficientemente capacitado para hablar en español. O sea que, bueno, eso es todo. Okay, now the three difficult questions. It's like in fairy tales. I hope if I answer them, I get the princess to bueno, las tres preguntas difíciles, espera que como en los cuentos de hadas, si es que la responde correctamente, se quede con la princesa. And I think you have a princess here, the one who was protecting Abimael Guzman, no? Maybe I should save her from the prison, no? Cree que nosotros tenemos una princesa, la que está protegiendo a Abimael Guzman, que quizá debería salvarle de la prisión. Okay, now seriously. Of course, I am not catastrophic who thinks that, I don't know, in year 2012, according to those predictions, there will be the end of the world. It's not that. No soy catastrófico respecto a las cosas que no sé, como que por ejemplo en el año 2012 se va a acabar el mundo, no está seguro de eso. My basic position is a very simple one. It's the question of Fukuyama. Mi posición básica es una bien simple, la cuestión de Fukuyama. Everybody makes fun of Fukuyama, or that idiot who thought history is dead. Todo el mundo se burla de Fukuyama, el idiota que pensó de que la historia se estaba por acabar. But did you notice how at least most of the people that I know, even the so-called left, are de facto Fukuyamaists? Pero a pesar de eso, toda la gente que yo conozco, incluso los de la izquierda, son fukuyamistas de facto. Like, I remember from when I, or some of us, we were young, we were still asking the big questions. Will there be capitalism forever? Can we abolish state? Did you notice how, at least in the so-called developed West, nobody asks these questions? Bueno, yo todavía recuerdo en la época en la que hacíamos preguntas como ¿habrá capitalismo por siempre? ¿Podremos abolir el Estado? Ahora parece que en el oeste la gente, o en el occidente la gente no pregunta esas preguntas. It is as if we, even the left in Europe, North America, here is different, they somehow silently accept